Era una noche como cualquier otra en la Ruta 57, esa interminable cinta de asfalto que serpentea por el corazón desolado de la pampa argentina. Yo, un trailero veterano con más de 20 años al volante, me encontraba solo en mi camión cargado de mercancía, rumbo a Buenos Aires desde el norte. El motor rugía constante y las luces altas cortaban la oscuridad, pero algo en el aire se sentía diferente esa vez. No había luna, solo un cielo negro salpicado de estrellas indiferentes, y el viento aullaba como un lobo lejano. De repente, en el retrovisor lateral capté un movimiento fugaz. Al principio lo atribuí a un animal cruzando la ruta, quizás un zorro o un guanaco despistado, pero al enfocar la mirada allí estaba, una sombra alargada que se movía paralela a mi camión. Intenté convencerme de que era un truco de la fatiga, después de 12 horas seguidas manejando, pero la Ruta 57 tiene fama de ser un lugar donde lo imposible se hace real. Recordé las historias que contaban los viejos en los paradores, traileros que desaparecían sin dejar rastro, o que volvían con los ojos enloquecidos hablando de presencias que los seguían. Ajusté el espejo central, y allí estaba de nuevo, ahora más nítida, como una silueta humana deformada por la niebla que empezaba a levantarse del suelo. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado, sino de lo profundo de mis entrañas. Reduje la velocidad drásticamente, esperando que la sombra me adelantara o se detuviera, pero ella hizo lo mismo, imitando mis movimientos con precisión sobrenatural. El sudor me perlaba la frente, y mis manos temblaban en el volante mientras escudriñaba la oscuridad lateral. No había nada visible a simple vista, ni peatones, ni autos abandonados, solo el rumor del viento y el zumbido de los insectos nocturnos. Decidí encender la radio para romper el silencio opresivo, pero solo estática crepitaba, como si las ondas se negaran a entrar en esa zona maldita de la ruta. La sombra ahora estaba tan cerca que podía jurar que veía detalles, brazos largos y delgados que se extendían como garras y una cabeza inclinada que parecía observarme fijamente. Aceleré de nuevo, alcanzando los 100 kilómetros por hora, pero ella no cedía. Al revés, su forma se volvió más sólida, proyectando una oscuridad que absorbía la luz de mis faros. Pensé en mis compañeros de ruta, en las paradas donde compartíamos mates y anécdotas, pero esa noche estaba solo, sin testigos para mi pesadilla. El pánico empezó a nublar mi juicio, y consideré parar en el próximo desvío, aunque sabía que en la Ruta 57 los desvíos llevan a lugares peores. Pasaron minutos que parecieron horas, y la sombra comenzó a susurrar, no con palabras claras, sino con un murmullo gutural que se filtraba por las rendijas de la cabina, como si el viento lo trajera directamente a mis oídos. Detente, detente conmigo. Parecía decir en una voz que no era humana, ronca y antigua, como el polvo de la pampa. Giré la cabeza involuntariamente y en el espejo vi ojos brillando, dos puntos rojos que perforaban la noche. Mi pie pisó el acelerador a fondo, haciendo gemir al motor en protesta. La carretera se volvió un borrón. Curvas y rectas se fundían en una pesadilla veloz, pero la sombra persistía, ahora rozando casi el lateral del camión. Sentí un golpeteo rítmico contra la puerta del copiloto, como uñas arañando el metal. Revisé el seguro, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría si abría la ventana? Las leyendas hablaban de entidades que viajan con los traileros solitarios, alimentándose de su terror hasta arrastrarlos al abismo. Juré que si salía de esa, nunca más manejaría de noche por esa ruta infernal. De pronto, un cartel iluminado por mis faros anunció un parador a 2 kilómetros. La esperanza me invadió y mantuve la velocidad, rezando en silencio a quien quisiera escucharme. La sombra pareció titubear, como si el acercamiento a la civilización la inquietara, pero redobló sus esfuerzos, proyectando tentáculos de oscuridad que lamían el parabrisas. El vidrio se empañó de repente, y por un instante vi mi propio rostro reflejado, con esos ojos rojos superpuestos. Grité limpiando con frenesí, y el parador apareció ante mí como un oasis. Frené con violencia, derrapando en la grava del estacionamiento, donde otros camiones descansaban con luces apagadas. Salté de la cabina, jadeando, y miré hacia atrás. La ruta estaba vacía.
La sombra había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me acerqué al grupo de traileros alrededor de una fogata, temblando, y les conté lo sucedido. Ellos asintieron en silencio, ofreciéndome un mate, y uno murmuró que la Ruta 57 reclama su cuota cada luna nueva. Esa noche dormí con un ojo abierto, sabiendo que la sombra podría volver. Al amanecer, retomé el viaje con el sol como aliado, pero el retrovisor llevaba una marca, un arañazo profundo que no recordaba haber visto antes. Desde entonces, evito las noches en esa ruta, pero cuando paso de día, aún miro por encima del hombro. La sombra en el retrovisor no era una alucinación, era un recordatorio de que la Ruta 57 guarda secretos que devoran a los imprudentes. Y yo sobreviví por poco, pero su mirada roja aún me persigue en sueños. La Ruta 57 se extendía ante mí como una serpiente negra bajo el cielo estrellado, y yo avanzaba con mi tráiler cargado de ganado vivo, olfateando el aire cargado de tensión. Habían pasado semanas desde mi encuentro con la sombra, pero las noches seguían inquietándome, haciendo que mis manos sudaran en el volante. Esa velada, alrededor de las 2 de la madrugada, vi luces de emergencia parpadeando a 1 kilómetro adelante. Un auto viejo detenido en el arcén con el capó abierto. Como buen trailero, reduje la marcha y me detuve, pensando en ayudar a quien estuviera en apuros en esa soledad absoluta. Bajé de la cabina con mi linterna en mano, el haz de luz revelando un Fiat ochentoso con las ruedas pinchadas y nadie a la vista inicialmente. Entonces, de las sombras, emergió un hombre alto y delgado, vestido con ropas raídas y un sombrero gastado que sombreaba su rostro pálido. «Gracias por parar, amigo», dijo con voz temblorosa. «Me quedé varado aquí hace horas y no pasa nadie». Le ofrecí llevarlo al próximo parador, a unos 30 kilómetros, y él aceptó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos hundidos. Subió a la cabina del copiloto sin dudar, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo metálico, como sangre vieja. Arrancé de nuevo, el motor rugiendo mientras la ruta devoraba kilómetros, y el pasajero se acomodó en silencio al principio. Le pregunté de dónde venía, y él respondió que viajaba desde Córdoba, cargando herramientas para un trabajo en el sur. Su voz era peculiar, grave y resonante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Poco a poco, empezó a contar historias de la Ruta 57, leyendas que yo conocía de oídas, pero que en sus labios sonaban reales y cercanas. Hablaba de traileros que habían muerto en accidentes horribles, sus almas atadas al asfalto eterno. Una de sus anécdotas me erizó la piel. Un conductor que en 1972 perdió el control en una curva brumosa, estrellándose contra un puente y muriendo al instante. Según él, el espíritu de ese hombre aún pedía raide a los viajeros solitarios, buscando compañía en su condena. Mientras narraba, noté que su piel parecía más translúcida bajo la luz del tablero, venas azuladas pulsando, débilmente. Intenté cambiar de tema, mencionando el clima seco de la pampa, pero él insistió, su voz volviéndose más hueca, como un eco distante. El olor en la cabina se intensificó, impregnando todo con humedad fétida. Avanzábamos a buen ritmo, pero el velocímetro parecía estancado, como si el tiempo se dilatara en su presencia. Me contó otra historia, la de una familia entera que desapareció en la ruta durante una tormenta en los años 50, dejando solo el auto vacío con puertas abiertas. «Los vi una vez», susurró, bailando al borde del camino bajo la lluvia. Miré de reojo y vi que sus manos, posadas en las rodillas, eran casi esqueléticas, uñas largas y amarillentas. Un escalofrío me recorrió, y apreté el volante con fuerza, deseando que el parador apareciera pronto. Sus relatos se tornaron personales. Dijo llamarse Esteban, muerto en un choque hace 30 años justo en ese tramo de ruta. El metal se retorció como papel, y mi sangre pintó el asfalto. Describió con detalle gráfico mientras yo palidecía. Intenté ignorarlo, enfocándome en la línea amarilla central, pero su risa suave llenó la cabina, un sonido que vibraba en mis huesos. El espejo retrovisor mostraba su asiento vacío cuando no lo miraba directamente,
pero al girar la cabeza, allí estaba, sonriendo con dientes irregulares. El pánico creció, y busqué excusas para detener el camión. Finalmente, divisamos las luces del parador, un oasis de camionetas y luces fluorescentes. «Aquí es», anuncié, frenando con alivio, pero Esteban no se movió. «Solo un poco más», pidió, su voz ahora un susurro gélido que helaba el vidrio. Aceleré un tramo más y de repente el asiento se vació. Un viento frío barrió la cabina, dejando solo ese olor persistente a tumba abierta. Miré por todos lados, pero no había rastro de él, solo mi reflejo aterrorizado en el parabrisas. Llegué al parador temblando, bajé y corrí hacia los otros traileros, contando mi experiencia con voz entrecortada. Uno de ellos, un veterano con cicatrices en las manos, asintió sombrío. «Ese es Esteban, el fantasma de la curva del diablo. Te elige para contar su historia». Me ofrecieron mate y un lugar junto a la fogata, donde compartieron que muchos lo habían llevado, siempre desapareciendo al alba. Esa noche no dormí, vigilando la ruta desde la ventana, temiendo que regresara a reclamar su asiento eterno. Al día siguiente, revisé la cabina exhaustivamente. No había huellas, solo una mancha oscura en el asiento del copiloto que olía igual que él. La limpié con frenesí, pero el hedor se impregnó en mi ropa y memoria. Desde entonces, paso de largo por autos varados en la Ruta 57, sabiendo que la ayuda puede convertirse en invitación a lo sobrenatural. El pasajero fantasma dejó su marca, un recordatorio de que en esa ruta los muertos viajan mejor que los vivos. La Ruta 57 se presentaba tranquila esa noche de otoño, con el tráiler cargado de granos balanceándose suavemente al ritmo de mis 30 años de experiencia en las rutas pampeanas. Yo conducía con la radio sintonizada en un tango melancólico, tratando de ahuyentar el recuerdo de encuentros previos que aún me perseguían. El termómetro marcaba 10 grados bajo cero y el viento del sur anunciaba tormenta, pero seguía adelante, confiado en mi viejo compañero de acero. Poco sospechaba que la verdadera amenaza vendría envuelta en blanco y silencio. De repente, una niebla espesa brotó del suelo como un manto vivo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Frené con cuidado, activando las luces antiniebla, pero el velo blanco se cerraba alrededor del camión como dedos gélidos. El tango se cortó en estática, dejando solo el ronroneo del motor y mi respiración agitada. Entonces comenzaron los susurros, voces tenues que flotaban en la bruma, llamándome por mi nombre completo, como si me conocieran de toda la vida. Ignoré las voces al principio, atribuyéndolas al viento colándose por las juntas de la cabina, pero se volvieron insistentes, multiplicándose en un coro espectral. «Juan, ven con nosotros. La ruta es eterna», murmuraban, guiándome con promesas de descanso eterno. Mi pulso se aceleró y apreté el volante mientras escudriñaba el retrovisor, donde formas vagas danzaban en la niebla. Recordé las advertencias de los paradores. Nunca te detengas en la niebla de la Ruta 57, porque atrae a los perdidos del más allá. Intenté acelerar, pero el camión respondía lento, como si ruedas invisibles lo frenaran. Los susurros se acercaron, ahora con tonos familiares. La voz de mi difunto padre, muerto en un accidente hace 15 años, y la de un amigo trailero fallecido en la misma ruta. «Únete a nosotros, el asfalto te espera», decían, evocando recuerdos dolorosos que nublaban mi mente. Desesperado, recé una Ave María entre dientes, enfocándome en la línea amarilla que serpenteaba adelante como único salvavidas. La niebla se espesó aún más, envolviendo el tráiler en un capullo blanco que amortiguaba todos los sonidos externos. De pronto, vi siluetas al borde del camino, figuras humanas borrosas que alzaban brazos hacia mí, sus rostros disueltos en vapor. Los susurros se convirtieron en ruegos, detallando accidentes pasados con precisión escalofriante, como si hubieran presenciado cada choque. Mi corazón latía desbocado y consideré salir a correr, pero el instinto me mantuvo clavado al asiento. Una voz dominante emergió del coro, profunda y autoritaria. «Has evadido mucho tiempo, trailero. La Ruta 57 reclama su deuda».
Sentí un frío paralizante subir por mis piernas, como raíces heladas invadiendo mi cuerpo. En el parabrisas, letras formadas por condensación escribieron mi nombre borrándose solas. El pánico me impulsó a pisar el acelerador a fondo, ignorando las curvas que la niebla ocultaba. De milagro, evité una zanja profunda que apareció de la nada, derrapando el tráiler con un chirrido de neumáticos. Los susurros se enfurecieron, convirtiéndose en gritos que taladraban mis oídos, prometiendo tormento eterno si no me detenía. Vi en el espejo lateral una mano pálida presionando el vidrio desde fuera, dejando huellas empañadas. Grité, acelerando aún más, rogando por un claro en la bruma. Finalmente, tras lo que parecieron horas eternas, la niebla comenzó a disiparse, revelando las luces distantes de un pueblo olvidado. Los susurros se desvanecieron gradualmente, dejando un silencio ensordecedor roto solo por mi sollozo de alivio. Detuve el camión en la plaza central, bajo faroles amarillentos. Embajé temblando para fumar un cigarrillo con manos inestables. Los pobladores me miraron curiosos, pero nadie preguntó. Sabían de la niebla que susurra en la Ruta 57. Al amanecer, un viejo del lugar me contó que esa niebla es el aliento de almas atrapadas en accidentes olvidados, buscando reemplazos para vagar libres. Revisé el camión. Huellas de manos cubrían las ventanas, y en el piso de la cabina, charcos de agua fría sin explicación. Juré no volver a desafiar la noche en esa ruta, pero el llamado persiste en sueños, tentándome con su coro espectral. La niebla que susurra no olvida, y yo llevo su eco en el alma para siempre. La Ruta 57 se desplegaba monótona bajo mis faros, esa noche gélida de invierno, con mi tráiler rebosante de electrodomésticos para distribuir en el interior del país. Después de tantas experiencias aterradoras, solía viajar con un compañero, pero esa vez el trabajo apremiaba y partí solo, desafiando la fama siniestra de la ruta. El viento del pampero azotaba la cabina y la radio escupía boleros nostálgicos para mantener la vigilia. Nunca imaginé que un encuentro casual desataría el horror más persistente de mi carrera. A lo lejos, distinguí una masa oscura en el arcén, un camión antiguo, oxidado y parado con las luces de posición parpadeando débilmente como un corazón agonizante. Me detuve a unos metros, pitando varias veces para alertar a quien estuviera dentro, recordando las normas de solidaridad entre traileros. No hubo respuesta, solo el silencio amplificado por la pampa desierta. Bajé con precaución, linterna en mano, acercándome al vehículo que parecía de los años 60, con placa ilegible por el polvo. Al asomarme a la cabina vacía, un olor rancio a moho y algo dulce, como caramelo podrido, me golpeó la nariz. El interior estaba impecable, con papeles ordenados y un termo aún tibio en el asiento del conductor. Retrocedí un paso, inquieto, cuando oí risas infantiles provenientes de la caja del camión, alegres y juguetonas en medio de la nada. Mi piel se erizó. No había niños en kilómetros a la redonda, y aquellas voces sonaban demasiado puras para ser humanas en esa ruta maldita. Curiosidad mezclada con temor me impulsó a rodear el vehículo y abrir la puerta trasera de la caja, que se dio con un chirrido oxidado. Dentro, oscuridad absoluta salvo por brillos fugaces de ojos pequeños en lo alto, y las risas se intensificaron, ahora multiplicadas en un coro infantil. Juega con nosotros. Chillaban, mientras sombras diminutas se movían raudas por las vigas. Cerré la puerta de golpe, retrocediendo hacia mi camión, pero las voces no cesaban, filtrándose como si vinieran de todas partes. Arrancé a toda prisa, el corazón martilleando, pero al mirar el retrovisor, el camión abandonado había desaparecido, tragado por la noche. Sin embargo, las risas persistían, ahora dentro de mi propia cabina, ecoando desde el piso y los asientos. Intenté sintonizar la radio para ahogarlas, pero solo estática interrumpida por carcajadas agudas. Sentí deditos fríos rozando mi nuca, como si niños invisibles trepaban por mi espalda. La ruta parecía alargarse infinitamente. Curvas que no reconocía aparecían de la nada, y las risas se volvían burlonas, recitando rimas macabras sobre traileros que nunca llegaron a destino. Uno se durmió, dos chocaron fuerte, tres jugaron con nosotros para siempre, canturreaban.
Frené en seco varias veces, revisando la cabina vacía, pero el aire se cargaba de presencias juguetonas que tironeaban mis cordones y revolvían papeles. El pánico me nublaba, recordando cuentos de espíritus infantiles víctimas de accidentes en la Ruta 57. Una de las voces se acercó a mi oído. ¿Quieres ver dónde vivimos?, susurró una niña con aliento helado. El tablero parpadeó y en la pantalla del GPS, que nunca uso, apareció una ruta alternativa marcada en rojo hacia un viejo puente abandonado. Ignoré la tentación, acelerando, pero peluches invisibles cayeron del techo y juguetes de madera rodaron bajo mis pies. Las risas se tornaron llantos, acusándome de abandonarlas en el camión oscuro. Horas después, el alba tiñó el horizonte y las voces se apagaron gradualmente, dejando un silencio opresivo. Llegué a un parador exhausto, donde conté mi odisea a un grupo de colegas boquiabiertos. El más anciano explicó que ese camión fantasma perteneció a una familia que murió en un incendio hace 40 años. Los niños atrapados en la caja, sus almas jugando eternamente. Me advirtieron que me seguirían hasta que alguien más los liberara cargándolos. Revisé mi tráiler. Marcas de manitas cubrían puertas y ventanas, y en la caja, pelotas rebotaban solas hasta que las saqué y quemé. Pero en noches solitarias, aún oigo ecos lejanos de risas, recordándome que el camión abandonado nunca se va del todo. La Ruta 57 guarda infancias perdidas que buscan jugar con los vivos desprevenidos. Y yo llevo su eco juguetón como una maldición perpetua. La Ruta 57 me llamaba de nuevo esa noche de verano sofocante, con mi tráiler lleno de frutas frescas para el mercado de Buenos Aires, y yo al volante después de un día eterno de carga y descarga. Las experiencias previas me habían marcado, haciendo que se evitara las horas oscuras, pero el plazo apremiaba y partí al atardecer, calculando llegar antes de la medianoche. El asfalto caliente aún desprendía vapor, y las estrellas comenzaban a puntear el cielo vasto. Poco sabía que justo a las 12 campanadas invisibles, la ruta revelaría su rostro más demoníaco. Miré el reloj del tablero, 11:50, y aceleré para cruzar el tramo maldito antes de la hora fatídica. Historias de traileros reunidos en paradores advertían sobre la medianoche en la Ruta 57, cuando el velo entre mundos se adelgaza y los muertos regresan. Ignoré los cuentos, enfocándome en la recta interminable, hasta que el reloj marcó exactamente las 12. De inmediato, el aire se enfrió, drásticamente, y faros fantasmas aparecieron en el retrovisor, multiplicándose como un convoy espectral. Figuras translúcidas emergieron al borde del camino, traileros con uniformes raídos y rostros demacrados, alzando pulgares para pedir ride. Frené instintivamente, pero recordé las leyendas y pisé el acelerador, rodeado ahora por camiones etéreos que flotaban sin ruido. Sus voces resonaron en mi mente, contando historias de sus muertes. Uno chocado por un toro suelto en 1980, otro volcado en niebla traicionera. El pánico me invadió mientras intentaba dejarlos atrás. La carretera pareció contraerse, obligándome a reducir velocidad, y las figuras se materializaron en la cabina, sentadas en asientos invisibles con mates en mano. «Siéntate con nosotros, hermano», invitó uno con voz ronca, detallando su accidente con crudeza gráfica, sangre y metal retorcido. Intenté gritar, pero mi voz se ahogaba en su coro espectral, recitando nombres de caídos en esa ruta. El velocímetro cayó a 30 kilómetros, atrapado en su círculo infernal. Uno a uno, narraban sus finales. La mujer que manejó dormida y estalló en llamas. El joven novato embestido por un rayo. El veterano asesinado por compañeros en robo. Sus presencias helaban el aire, condensando el vidrio con rostros fantasmales. Sentí manos frías en mis hombros, guiando el volante hacia el abismo de una curva suicida. Luché por control, rezando y maldiciendo, mientras el convoy me cercaba como lobos. La medianoche es nuestra hora. Tronó un espíritu líder con cicatrices frescas en el cuello, y tú serás el próximo en unirte. El motor tosió, luces parpadearon
y sombras invadieron la cabina susurrando secretos de la ruta que ningún vivo debe oír. Vi en el parabrisas mi futuro, mi tráiler volcado, yo arrastrado por el asfalto. El terror puro me dio fuerzas para torcer el volante bruscamente, saliendo del carril fantasma. El convoy rugió en furia, pero un rayo iluminó el cielo tormentoso, disipando las figuras como humo. Aceleré a fondo, el motor reviviendo, mientras las voces se desvanecían en ecos lejanos. Cruzar la medianoche me costó años de vida, llegando al amanecer a un peaje donde colapsé, contando mi escape a guardias incrédulos. Ellos confirmaron. Muchos desaparecen a medianoche en la Ruta 57, reclamados por la maldición. Días después, encontré marcas de manos en el volante y un mate fantasma en la cabina, seco y frío. La Ruta 57 a medianoche es portal a los condenados, y yo escapé por un hilo. Ahora viajo solo de día, pero el reloj de mi vida marca las 12 eternamente. Sus historias me persiguen, recordando que la ruta nunca perdona a los temerarios.